La historia de los nativos americanos es un vasto y fascinante mosaico de culturas, idiomas, tradiciones y resistencias que se extiende a lo largo de milenios. Desde regiones montañosas hasta extensas llanuras y desiertos áridos, cada tribu y comunidad indígena ha tejido su propia narrativa, marcada por una conexión profunda y espiritual con la tierra. Esta conexión no solo ha formado su identidad cultural, sino que también ha orientado su perspectiva sobre la vida, la muerte y su papel en el vasto tejido del cosmos. Este viaje narrativo a través del tiempo nos llevará desde los antiguos pueblos hasta la actualidad, explorando sus costumbres, creencias, luchas y el impacto que la colonización europea ha tenido en sus vidas. Los primeros habitantes. Se estima que los primeros humanos llegaron a lo que hoy conocemos como América hace más de 15.000 años, cruzando un puente de tierra conocido como Beringia que una vez existió entre Siberia y Alaska. Estos pioneros, conocidos como los primeros nativos americanos, se establecieron en diversas comunidades, adaptándose a los variados climas y recursos del continente. En un entorno tan diverso como América del Norte, desde los helados árticos hasta los frondosos bosques del este o los áridos desiertos del suroeste, estas comunidades desarrollaron modos de vida únicos que reflejaban sus circunstancias. Las civilizaciones más destacadas durante este periodo incluyen a los ancestrales pueblos en el suroeste, que construyeron impresionantes viviendas en acantilados y desarrollaron sofisticados sistemas de irrigación que les permitieron cultivar tierras áridas. Al mismo tiempo, los pueblos Mound Builders en el este, como los Adena y los Hopewell, eran conocidos por sus grandes montículos de tierra, que servían tanto como tumbas para sus muertos como centros ceremoniales donde se llevaban a cabo importantes rituales y encuentros. Este tipo de arquitectura y organización social revela un profundo sentido de comunidad y espiritualidad arraigado en su relación con el entorno. Cultura y creencias. La rica diversidad cultural de los nativos americanos se refleja en sus lenguas, tradiciones orales, arte y rituales. Se estima que había más de 300 lenguas indígenas en América del Norte antes de la llegada de los europeos. Estas lenguas, que pertenecen a diversas familias lingüísticas, no son solo un medio de comunicación, sino también un reflejo de entendimientos únicos del mundo. Por ejemplo, el nahual, hablado por los pueblos mexicas, conserva en su vocabulario rica información sobre su entorno y su historia. Las creencias espirituales de los nativos americanos son igualmente variadas y complejas, pero comparten temas comunes de reverencia hacia la naturaleza. Para muchos pueblos indígenas, la tierra no es simplemente un recurso a ser explotado, es un ente sagrado que merece respeto y protección. Cada elemento del mundo natural, las montañas, los ríos, los animales, está impregnado de significado y es considerado parte de una red interconectada que incluye tanto a los humanos como a los espíritus de sus ancestros. Las ceremonias y rituales también son fundamentales en la vida de estas comunidades. Por ejemplo, la danza del sol de los Lakota es una ceremonia profunda que busca la conexión espiritual y el sacrificio ritual. La importancia de los rituales se extiende a la celebración de eventos como el nacimiento, la pubertad, el matrimonio y la muerte, donde se dan gracias a los espíritus y se busca su bendición. A través de estas tradiciones, las comunidades mantienen vivo un sentido de identidad y propósito. El encuentro con los europeos. El contacto con los europeos comenzó a finales del siglo XV con la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Los españoles, franceses, británicos y otros colonizadores europeos siguieron, cada uno dejando su huella en las tierras nativas. Al principio, las interacciones fueron variadas. Algunos grupos nativos mostraron apertura y curiosidad, mientras que otros optaron por el conflicto. La complejidad de estas interacciones se puede observar en las primeras relaciones comerciales, donde tribus como los Wampanoag y los puritanos de Nueva Inglaterra intercambiaron productos y conocimientos. Los primeros años de contacto estuvieron marcados por un intercambio cultural que muchas veces se convirtió en malentendidos y decisiones desiguales. A medida que los colonizadores europeos comenzaron a asentarse, su búsqueda de oro, tierras y recursos naturales entró en conflicto con las prácticas sostenibles y el modo de vida de los pueblos indígenas.
Las enfermedades llevadas por los europeos, como la viruela y la gripe, devastaron poblaciones nativas que carecían de inmunidad, produciendo una crisis demográfica sin precedentes que alteró drásticamente las dinámicas sociales y políticas de las tribus. En varias ocasiones, los indígenas fueron engañados con promesas de comercio justo, pero pronto se dieron cuenta de que su tierra estaba siendo usurpada y sus derechos ignorados. Este fenómeno de colonización agresiva fue, sin embargo, solo el comienzo de un proceso mucho más devastador que transformaría irrevocablemente su modo de vida. Conflictos y resistencia. A medida que los colonos europeos se asentaban, los conflictos se volvieron inevitables. Cada vez más, se produjeron enfrentamientos armados provocados por la expansión territorial, la caza excesiva de recursos y la imposición de leyes que limitaban profundamente los derechos nativos. Las guerras anglo-powhatan en Virginia son un claro ejemplo de cómo los intereses de los colonos chocaron con las comunidades indígenas, forzando a los pueblos nativos a defender sus tierras y modos de vida. La resistencia no siempre fue violenta. Muchos pueblos intentaron dialogar y negociar con los colonizadores, pero a menudo fueron ignorados o subestimados. Sin embargo, en aquellos donde la resistencia fue inevitable, surgieron líderes admirables como Tecumseh, un influyente líder Shawnee que se destacó en su intento de unir a las tribus contra la expansión estadounidense. Tecumseh soñaba con la creación de una gran confederación indígena que pudiera resistir la invasión y proteger las tierras ancestrales. Los conflictos culminaron en diversos enfrentamientos, como la batalla de Tippecanoe en 1811, y posteriormente la famosa batalla de Little Bighorn en 1876, donde un ataque coordinado de fuerzas indígenas lideradas por el jefes Lakota Sitting Bull y Crazy Horse resultó en una de las derrotas más significativas del ejército estadounidense. Estos eventos no solo marcaron momentos clave en la historia, sino que también simbolizaron la tenacidad de millones de nativos americanos que luchaban por su existencia y su identidad. La era de las reservas. A medida que avanzaba el siglo XIX, el gobierno de los Estados Unidos adoptó políticas que buscaban la eliminación de las tribus en lugar de la coexistencia. La política de remoción de indígenas llevó a la traumática experiencia conocida como la Trail of Tears, o Sendero de las Lágrimas, un desplazamiento forzado de tribus como los Cherokees, donde miles de indígenas perdieron la vida debido a enfermedades, hambre y condiciones inhumanas durante la marcha hacia lo que sería designado como el territorio indio en el actual Oklahoma. Las reservas fueron propuestas como una solución al problema indígena, pero estas tierras eran con frecuencia insuficientes, separadas de las tierras que históricamente habían habitado los pueblos indígenas. Las condiciones de vida en estas reservas eran extremadamente difíciles, la pobreza, la hambruna y las enfermedades tenían un impacto devastador en las comunidades. En este contexto de desplazamiento y despojo, millones de indígenas fueron forzados a perder su hogar y su modo de vida. Durante este periodo, también se intenta erradicar la cultura indígena a través de políticas educativas que imponían la asimilación. Se establecieron internados donde los niños indígenas eran forzados a renunciar a sus lenguas nativas y cultura, adoptando en su lugar costumbres europeas. Estas instituciones fueron a menudo brutales y deshumanizadoras, y la resistencia cultural persistió en secreto, con muchas comunidades manteniendo viva su música, danzas y rituales, desafiando a las instituciones diseñadas para borrar su identidad. La era de la asimilación y la lucha por los derechos. A finales del siglo XIX y principios del XX, los nativos americanos vivieron un período de gran sufrimiento. Las políticas de asimilación y la pérdida de tierras llevaron a un incremento en los intentos por destruir la identidad cultural indígena. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, muchos lograron encontrar formas de resistir y reconstruir sus comunidades. Algunas tribus optaron por adaptarse y adoptar elementos europeos, mientras que otras se aferraron fervientemente a sus prácticas ancestrales. El siglo XX fue un tiempo de luchas y reivindicación. La creación de organizaciones como la Asociación Nacional de Pueblos Indígenas en 1944 y el surgimiento del movimiento por los derechos civiles dieron pie a nuevas voces y a una mayor conciencia sobre la situación de los pueblos indígenas.
Las demandas por el reconocimiento de la soberanía, la restauración de tierras y la preservación de la identidad cultural se hicieron más urgentes y visibles. Los años 60 y 70 representaron un resurgimiento para los nativos americanos, impulsados por el clima de cambio social en los Estados Unidos. Muchos pueblos comenzaron a reclamar sus derechos y abogar por su soberanía. La ocupación de Alcatraz en 1969 fue un acto simbólico de resistencia que capturó la atención de la nación y del mundo, subrayando las injusticias sufridas durante siglos. Durante este tiempo, la política de autodeterminación de los años 70 permitió a muchas naciones indígenas recuperar algo de poder sobre sus destinos. El renacimiento cultural y la actualidad. El renacimiento cultural indígena ha continuado creciendo en las últimas décadas. Respaldados por un interés renovado en la preservación de su cultura, los pueblos indígenas han comenzado a revivir y celebrar sus tradiciones. Festivales, danzas y actividades educativas están facilitando el reconocimiento de las ricas herencias culturales de diversas comunidades indias. La música, el arte y la literatura indígenas están floreciendo, y los jóvenes están cada vez más interesados en aprender y revivir sus tradiciones. Desde la popularización de la literatura indígena hasta la representación cultural en el cine y las artes visuales, la voz de los nativos americanos se está haciendo más fuerte. Autores destacados como Sherman Alexie y Louis Erdrich están llevando historias y experiencias indígenas al escenario nacional, contribuyendo a un diálogo más amplio sobre la identidad y la historia en América. Sin embargo, la lucha por el reconocimiento y los derechos sigue en el presente. Movimientos contemporáneos como Water Protectors en Standing Rock han galvanizado a comunidades indígenas y aliados en la lucha contra proyectos que amenazan sus recursos sagrados y el medio ambiente. Estas protestas han revelado una resistencia que honra ancestralmente la conexión entre la espiritualidad indígena, la tierra y el agua. La defensa de sus derechos territoriales se ha convertido en un símbolo de lucha por un futuro sostenible. La historia de los nativos americanos es una crónica de resistencia, resiliencia y renovación. Desde sus orígenes hasta la actualidad, han enfrentado desafíos sin precedentes, pero jamás han perdido su conexión con la tierra, su identidad cultural y sus luchas por la justicia. Al aprender sobre su historia, no solo honramos su legado, sino que también enriquecemos nuestra comprensión del mundo contemporáneo. En un momento en que las luchas por la justicia y la sostenibilidad son decisivas en nuestra sociedad, la sabiduría y las enseñanzas de los pueblos indígenas ofrecen lecciones valiosas sobre la relación entre la humanidad y nuestro entorno. A medida que avanzamos hacia un futuro incierto, el reconocimiento de la historia de los nativos americanos se convierte en un imperativo para construir un mundo más equitativo. La cultura indígena es parte integral del tejido estadounidense, un recordatorio constante de la diversidad, la resistencia y la riqueza del patrimonio humano. Debemos recordar sus contribuciones y aprender de sus experiencias, no solo para honrar sus luchas, sino también para forjar un camino hacia la reconciliación y la justicia. No olvides suscribirte a Hispano Hub para más contenido lleno de misterio y curiosidades. Nos vemos en el próximo vídeo.